Estimados amigos, soy José Ignacio Noguera. Cumpliendo nuestra promesa del sexto Congreso de Gestión de Proyectos del capítulo Venezuela, ponemos a su disposición nuestra presentación limpia. Luego tenemos estimar recursos. Esto está en planificación en el área de tiempo y vemos como herramienta número 2 el análisis de alternativas. Ese análisis de alternativa no es infinito. Ese análisis de alternativa para los proyectos está basado en los costos que vendió el vendedor, el costo que colocó el vendedor en la venta y que está asociado a la logística o a la infraestructura que existía. Eso significa que este análisis de alternativa debe estar basado en la infraestructura con las capacidades definidas que estuvo en la gestión de programa. En análisis de alternativa podemos ver que nos dice: se cuentan con métodos alternativos de realización y existen el uso de distintos niveles de capacidad o habilidad de los recursos. Imagínense, capacidades, seguimos hablando de capacidades, ¿no? También adicional, y perdónenme que regresé, si me olvidó mencionarles los diagramas de control. De diagramas de control, extraído textual del PMBOK, hablamos de que para determinar si un proceso es estable o no, o tiene un desempeño predecible. ¿Qué significa que un proceso es estable? Un proceso es estable si su distribución de frecuencia es la deseada, ¿verdad? Y se plantea en el tiempo. La descripción de todo proceso es la distribución de frecuencia que genera, y para eso es necesario saber de estadística. Si usted está hablando de personas de proyectos que no hablan de indicadores de gestión, de los KPIs, de los CTQs, que no están hablando de distribuciones de frecuencia, usted está hablando con personas que realmente no saben lo que están haciendo, no saben lo que están planteando, simplemente están trabajando de forma cualitativa. Y te dice que puede trabajar con diferentes tipos de variables y te habla que puede ser variaciones de costo y cronograma. PMBOK o PMI plantea de que yo debería evaluar con diagramas de control tiempo y costo. Y por supuesto, vemos del lado derecho en la parte inferior lo que sería una gráfica de control. Y podemos ver los conceptos de límites de especificaciones y límites de control. Claro, cuando yo estoy ejecutando proyectos, al avanzar, yo estoy viendo si se están cumpliendo mis gráficas de control, y al hacer el análisis de la gráfica de control en el tiempo puedo determinar la capacidad real que están teniendo, los recursos que me dio, la infraestructura que está planteando el gerente de programa, y entonces yo voy a discutir con el gerente de programa si la infraestructura que me dio tiene la capacidad que realmente planteó o es una capacidad menor. Yo siempre repito, es muy importante desde el comienzo asignar responsabilidades. Ya tenemos que acabar esa historia que por el manejo cualitativo de los proyectos y que todo es vamos a hablar y mantener a todo el mundo contento, entonces no asignar responsabilidades. Eso lo que termina generando es que los proyectos nunca cumplen el alcance, los alcances son menores, o los tiempos no dan, o los costos no dan, y nosotros como gerente de proyectos, pues tenemos una vida en la cual trabajamos 7 días a la semana, 24 horas al día, sin tomar en consideración de que al final siempre nos echan la culpa de todo lo que está pasando, ¿no? Otro de los conceptos importantes en planificar la calidad era el plan de mejoras de proceso, y bien interesante. Detalla los pasos para analizar los procesos que facilitan la identificación de actividades que incrementan su valor. ¿Qué significa valor? ¿Sí? Inicialmente vamos a hablar de la distribución normal, pues todo el mundo conoce la distribución normal, límite de especificaciones, ¿verdad? Entre más menos un sigma el 68,27%, más menos 2, 95,45%, más menos 3, 99,73%, lo que son las áreas, tan sencillo como eso. Cuando nosotros estamos hablando de cuál es la estabilidad del proceso, lo que tenemos que ver es cuál es su distribución de frecuencia, y esperaríamos que sea una curva normal. Si no lo es, tenemos que hacer todo lo posible por mejorar esa distribución tal que genere la curva deseada, ¿no? No siempre es normal, va a avisar. Por supuesto, nuestros procesos, tienen una salida Y que viene de muchas X. Esa Y que es la característica crítica de la calidad. Y esa Y yo la determino en mis procesos, en mis proyectos, cuando yo estoy definiendo las actividades menores, actividades a 40 horas. Mis características críticas de calidad de cualquier actividad que yo haga en mi proyecto son mis 4 objetivos: alcance, tiempo, costo y calidad. ¿Sí? Claro, esa Y tiene una distribución de frecuencia y las X tienen una distribución de frecuencia. Claro, en mi caso mi Y no es una distribución, son 4, porque es la de alcance, la de tiempo, la de costo y la de calidad. Y cada una de las X, que en nuestro caso en los proyectos, estarían asociados a conceptos como los recursos que yo tengo disponibles, los permisos, la infraestructura. Cada una de esas X también tiene una distribución de frecuencia.
La distribución de frecuencia de la Y depende de la distribución de frecuencia de las X. Y las fallas que existen en la distribución de la frecuencia de la Y se deben a las fallas en las distribuciones de frecuencia de la X. Y yo para mejorar la Y tengo que mejorar las X. Claro, en un análisis cualitativo de proyectos, nadie piensa en esto, porque nadie está pensando en que la distribución de frecuencia de la X, que al final es mi capacidad, no dio el valor esperado y por lo cual no dieron que hacer un análisis causa-raíz. Es importante entender estos conceptos en ejecución de proyectos o en cualquier tipo de proceso. ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo lo que sucede y las fallas de las mediciones yo busco responsables. Si nosotros vamos a hablar de responsabilidad en los proyectos, lo más importante es entender cuáles son las distribuciones asociadas, por qué no se cumplen las distribuciones asociadas y cuál es la causa raíz de ellas. Por arribita, para complementar el concepto de agregación de valor, podemos hablar de valor desde dos puntos de vista. Primero, de ITIL, como yo le mencioné, estoy certificado de ITIL Foundation y promovemos ITIL en nuestra empresa. Se habla que ITIL tiene dos puntos importantes. Uno, darle al cliente lo que te pide. Y segundo, con la garantía apropiada. ¿Sí? Tú le puedes dar al cliente lo que pide, pero si se daña inmediatamente, ¿cuál fue la garantía? ¿Sí? Si yo estoy ofreciendo un servicio de gestión de proyectos, yo tengo que darle al cliente lo que me pidió, asegurándose que se lo voy a dar. Y si no se lo cumplo, hay una garantía. Normalmente en estos proyectos son lo que se llaman las famosas penalidades, cuando los contratistas son penalizados por no cumplir algunos de los alcances. Luego, en manufactura esbelta o Lean, relacionado al primer punto, darle al cliente lo que pide, ellos te dicen que uno puede dividir la agregación de valor en tres conceptos. Las actividades que agregan valor, las actividades que no agregan valor y las actividades que no agregan valor pero son necesarias. Esas actividades que no agregan valor, un ejemplo de eso es la inspección. La inspección al cliente no le agrega valor. Cuando nosotros realizamos esta presentación en el evento, cuando yo dije esto chocó mucho. ¿Ok? Y hubo gente que se extrañó. Yo le decía, no, el cliente lo que quiere es que tú le des el entregable final. La realidad es que la inspección existe porque uno no genera el proceso lo suficientemente robusto tal que no se requiere la inspección. Mientras yo no tenga la robustez necesaria, yo tengo que hacer inspecciones. Y la robustez es asociada a la distribución de frecuencia de mi proceso y está asociado por ende a las capacidades que se están planteando en mi ejecución y que en cierta medida estamos asociados a lo que es la capacidad. En aseguramiento de calidad tenemos muchos conceptos, por ahí es bien interesante que vean lo que es el análisis de procesos, ¿sí? En el análisis de procesos te dice que son los pasos descritos para mejorar los procesos, veo cuáles son las actividades que no agregan valor y en cierta medida me recomiendan hacer un análisis causa-raíz, imagínense eso. Yo siempre menciono, cuando usted va a hacer un curso de gestión de proyectos, usted ve el curso, la interpretación de la metodología basada en el conocimiento del profesor. Si su profesor conoce muy poco, pues usted verá un curso a un nivel muy básico. Si su profesor tiene profundidad, usted verá cosas importantes. Ese análisis causal que está ahí está asociado a las diferencias que existen en las distribuciones de frecuencia de las X para las Y. Y si nos ponemos a hablar de modelos de madurez, que es un concepto que tiene muchísimo tiempo en desarrollo de software, ¿ok? Estamos hablando de que eso es nivel de madurez 5. PMI, PMBOK, incluye en su metodología la capacidad de montar la metodología hasta nivel 5 de madurez. Si sus profesores no le han hablado de esto, probablemente es que no lo ven. Sobre cosas que no agregan valor, en Lean, en manufactura esbelta, es el concepto de muda. Y existen 7 conceptos sobre producción, tiempo, transporte, procesos, inventario, movimientos y defectos, ¿no? Cositas tan interesantes. Yo me imagino que estos análisis de procesos lo debe hacer la oficina de proyectos. Realmente no debe hacer la oficina de proyectos, porque debería ser un ente aparte, la oficina de control de proyectos. Pero si tú hablaste con tus muchachos de que te iba a hacer una actividad en 40 horas, la ejecución semanal, 40 horas laborales, y tu muchacho no te hizo 40, sino que vamos a decir que se tardó 3 días más, por lo cual lo hizo en 64 horas, tú deberías decirle, explícame por qué tardaste más, y entonces tú le definirás una categoría y él te dirá, mira, el problema que yo tuve fue que, por ejemplo,
Tiempo, tuve que esperar. Cada vez que me iba a reunir con el cliente, en vez de reunirnos a las 8 de la mañana, el tipo llegaba a las 10 de la mañana. Y ahí, por supuesto, se empezó a dilatar el tiempo. Transporte. Quedamos que el proyecto lo íbamos a hacer en un sitio, pero cuando veníamos a ver, había que ir a otro sitio, ¿verdad? ¿Sí? Y así hablemos. Esto, pues, por supuesto, es un concepto normal en operaciones, pero no lo ven en el área de gestión de proyectos, pero está en el PMBOK. Y yo les mostré que estaba en planificación de calidad y en hacer